Un agujero negro es una región del espacio-tiempo con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Estos objetos cósmicos se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas al final de su ciclo de vida o a través de otros procesos astrofísicos que comentaremos más adelante. Si te interesa aprender más sobre estos fascinantes objetos, quédate para no perderte ningún detalle. Características de los agujeros negros. La gravedad de un agujero negro es tan fuerte debido a la concentración masiva de materia en un volumen extremadamente pequeño. El centro de la masa de un agujero negro se encuentra comprimida en un punto infinitesimal, conocido como singularidad, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse, y es un área de gran interés para la investigación científica. Dicho punto está rodeado por una región esférica llamada horizonte de eventos. Es el punto de no retorno, más allá del cual la gravedad del agujero negro es tan fuerte que nada puede escapar, incluyendo partículas, luz o cualquier forma de radiación. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos, se considera atrapado en el agujero negro. Los agujeros negros pueden variar en tamaño, desde pequeños agujeros negros estelares con masas varias veces mayores que la del Sol, hasta agujeros negros supermasivos que contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol y se encuentran en los centros de las galaxias. A medida que la materia cae hacia un agujero negro, se forma un disco de acreción, un disco giratorio de gas y polvo que se calienta y emite radiación antes de caer más allá del horizonte de eventos. También pueden generar chorros de partículas de alta energía y radiación, conocidos como jets, que se proyectan desde sus polos. Por último, la presencia de un agujero negro deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Dicha deformación es la responsable de los efectos que observamos, como la curvatura de la luz que pasa cerca de un agujero negro. Tipos de agujeros negros. Existen tres tipos principales de agujeros negros, cada uno de ellos se diferencia por su formación y características únicas. Uno de ellos es el agujero negro estelar. Estos agujeros negros se forman a partir del colapso gravitacional de una estrella masiva al final de su vida. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, la presión generada por la fusión deja de contrarrestar la fuerza de gravedad y la estrella colapsa sobre sí misma. Si la estrella es lo suficientemente masiva, no puede detener su colapso y se convierte en un agujero negro estelar. Estos agujeros negros tienen masas que van desde varias veces la masa del Sol hasta decenas de veces esa masa. Otro tipo es el llamado agujero negro supermasivo. Estos son los más grandes que se conocen y se encuentran en los centros de las galaxias. Se cree que se forman a partir del crecimiento gradual y acumulativo de masa a lo largo del tiempo, combinado con fusiones de agujeros negros estelares y la acumulación de materia circundante. Los agujeros negros supermasivos tienen masas de millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Se piensa que desempeñan un papel crucial en la formación y evolución de las galaxias. Por último, tenemos los agujeros negros primordiales. Estos agujeros negros se formaron en los primeros instantes del universo, poco después del Big Bang. A diferencia de los agujeros negros estelares y supermasivos, que se forman a partir del colapso de estrellas, los agujeros negros primordiales se generaron a partir de pequeñas fluctuaciones cuánticas en la densidad del universo primitivo. Aunque aún son objeto de investigación y su existencia no está plenamente confirmada, se postula que podrían tener masas desde la masa de un asteroide hasta masas planetarias o incluso mayores. Fusión de agujeros negros binarios. Uno de los eventos más extremos, violentos y energéticos que ocurren en el universo son las fusiones de agujeros negros binarios. Es un fenómeno astrofísico que ocurre cuando dos agujeros negros se acercan lo suficiente como para orbitarse mutuamente y finalmente colisionar, formando un solo agujero negro más masivo. Este proceso comienza con la formación de un sistema binario de agujeros negros, que puede ocurrir cuando dos estrellas masivas evolucionan juntas en una galaxia. A medida que estas estrellas envejecen, pueden colapsar bajo su propia gravedad y convertirse en agujeros negros. Si los dos agujeros negros se encuentran lo suficientemente cerca, comenzarán a orbitarse mutuamente debido a la interacción gravitatoria entre ellos. A lo largo del tiempo, los agujeros negros binarios pierden energía debido a la emisión de ondas gravitacionales.
Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz y llevan consigo información sobre los objetos masivos en movimiento. Estas ondas llevan energía lejos del sistema binario, lo que provoca que la órbita de los agujeros negros se encoja gradualmente. A medida que la órbita se contrae, la velocidad relativa entre los agujeros negros aumenta, lo que conduce a una emisión de ondas gravitacionales aún mayor. Esta retroalimentación positiva lleva al proceso conocido como inspiral, donde los agujeros negros orbitan cada vez más rápido y se acercan entre sí a una velocidad creciente. Finalmente, los agujeros negros alcanzan una velocidad tan alta que se vuelven inestables y colisionan entre sí en una violenta fusión. Durante esta colisión, se libera una cantidad masiva de energía en forma de ondas gravitacionales que se propagan por el espacio-tiempo. Esta energía es tan intensa que puede ser detectada por observatorios terrestres y espaciales, como los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo. La fusión de agujeros negros binarios es un evento extremadamente raro y difícil de detectar, ya que ocurre en regiones distantes del universo y las ondas gravitacionales generadas son débiles cuando llegan a la Tierra. Sin embargo, los avances en la tecnología de detección de ondas gravitacionales han permitido observar y estudiar varias fusiones de agujeros negros binarios en los últimos años, lo que ha brindado información invaluable sobre la física de los agujeros negros y la naturaleza del espacio-tiempo. Estas observaciones han confirmado las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein y han abierto nuevas perspectivas en nuestra comprensión de los agujeros negros y los procesos astrofísicos extremos en el universo. Desafíos y avances en la investigación. La investigación de los agujeros negros es un campo fascinante en la física y la astronomía. A lo largo de los años, se han enfrentado a numerosos desafíos para comprender mejor estos misteriosos objetos cósmicos. Sin embargo, también ha habido avances significativos que han ampliado nuestro conocimiento y han planteado nuevas preguntas intrigantes. Uno de los principales desafíos en la investigación de los agujeros negros es la dificultad para observarlos directamente. Los agujeros negros son tan masivos y densos que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción gravitatoria, lo que los hace invisibles a simple vista. Para detectarlos, los científicos han recurrido a la observación de sus efectos indirectos en su entorno, como la distorsión del espacio-tiempo, la emisión de radiación y la interacción con la materia circundante. Un hito importante en la investigación de los agujeros negros fue la formulación de la teoría de la relatividad general de Einstein, que proporcionó un marco matemático para describir la gravedad y predijo la existencia de los agujeros negros. Desde entonces, se han desarrollado modelos teóricos y se han realizado observaciones detalladas para comprender mejor su formación, evolución y comportamiento. La detección directa de agujeros negros ha sido posible gracias al avance de la tecnología, especialmente en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales. El Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser, LIGO, y el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Espacial, LISA, han permitido detectar las ondulaciones en el espacio-tiempo generadas por la fusión de agujeros negros binarios, brindando evidencia concreta de su existencia. Otro desafío importante es comprender cómo interactúan los agujeros negros con su entorno y cómo influyen en la evolución de las galaxias y el universo en general. Se ha descubierto que los agujeros negros supermasivos residen en el centro de muchas galaxias y desempeñan un papel fundamental en la regulación de su crecimiento y evolución. El estudio de estas interacciones es fundamental para comprender la formación de estructuras a gran escala en el cosmos. Además, la investigación en agujeros negros ha desafiado y enriquecido nuestra comprensión de la física fundamental, incluyendo la relación entre la gravedad y la mecánica cuántica. La paradoja de la información perdida y la posibilidad de que exista una radiación de Hawking, que implica la emisión de partículas desde los agujeros negros, son temas que continúan siendo objeto de estudio y debate en la comunidad científica. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.